¿Cómo les va? Bienvenidos en vivo y en directo. Luego de Entre Casa estamos aquí a través del canal de los tucumanos, como es habitual, para contarles todo lo que ocurre en materia de coronavirus, datos y sobre todo también recomendaciones. En un ratito vamos a estar con el doctor Pablo Jedlin. Atención, porque la prevención sigue siendo importante y sobre todo en el tema de los hogares. Recuerden ustedes, se habló de aires acondicionados, se habló de ventanas y puertas abiertas, pero también de aerosoles. Todo esto en un ratito, pues es importante el cuidado que debemos tener en los distintos espacios. Mientras vamos al mundo, la estadística de la Organización Mundial de Salud nos lleva a más de 139 millones de confirmados, más de 79.290.000 recuperados y la cantidad de fallecidos lamentablemente casi roza los 3 millones, 2.988.960. Y para hablar justamente de esto vamos a ir a Francia, porque ahí en el viejo mundo, uno de los países más golpeados por lo que ellos determinan es la tercera ola, es precisamente Francia. Ha pasado lamentablemente en el día de ayer este sombrío umbral de los 100.000 muertos. Solo se había ya producido esto en el Reino Unido, 127.000 muertes, y también en Italia, que tiene un poco más de 115.000 muertos. Ayer entonces otro de los países en la estadística lamentable y dolorosa que tiene la pandemia para con el mundo. Entonces Francia está en esta situación con medidas, por supuesto, en una tercera ola que ha llevado que en este momento, por ejemplo, haya 6.000 pacientes en estado crítico en terapias intensivas, lo que por lo que han anticipado ya las autoridades francesas, todavía la tercera ola no ha pasado de acuerdo a lo que ellos han determinado, y esto hace presumir que estará bajo mucha presión la estructura del sistema sanitario de este país europeo. Pasamos rápidamente a lo que está ocurriendo en Brasil. Volvemos a América. Brasil ya había sido noticia, lo es desde que comenzó la pandemia, con un Jair Bolsonaro que le dio la espalda a las medidas preventivas, al aislamiento, a la cuarentena, donde ponderó, como decimos siempre, lo económico, aunque después, en el mes de febrero de este año, anunció públicamente que Brasil estaba prácticamente quebrado. Y más allá de las chicanas o de la parte política de la que él a veces se ocupa, porque ayer tuvo también o dejó algunos mensajes sobre los últimos anuncios del presidente Alberto Fernández, en Brasil hay otro tema preocupante, y es que en algunos estados ya no hay sedantes, y los sedantes son importantes para intubar justamente a los pacientes que lo necesitan, aquellos que tienen respirador, aquellos que hay que hacer, por supuesto, un cuidado que es mucho más severo, más complicado. Brasil sale a buscar en países limítrofes sedantes. Parece mentira, ya no estamos hablando de lo que ocurrió en San Pablo, donde la terapia intensiva estaba colapsada y hubo que elegir y una persona quedó fuera y murió. No estamos hablando de la falta de oxígeno en algunos otros estados, ya estamos hablando de sedantes para los pacientes, como decíamos, con la patología avanzada, con una situación crítica desde el punto de vista de la necesidad de los respiradores, y Brasil dio la nota ayer cuando se conoció a nivel internacional esto. Por supuesto, las distintas agencias de noticias se han hecho eco de una situación, porque el mundo mira a Brasil, que ya también ha superado los 360.000 muertos. Es lo que ha dejado como saldo, decíamos, terrible en el marco de esta pandemia el país justamente latinoamericano. Vamos a hablar de Argentina y los números. Ayer se han superado los 25.000 casos. Argentina ya está en 2.629.156, recuperados 2.300.232 y fallecidos 58.925, que es la cifra que nos duele. Vamos a las vacunas. ¿Cómo está la campaña? Las aplicaciones. En total, 6.043.084. La primera dosis ya se ha suministrado en 5.260.166 habitantes y la segunda dosis llega a 782.918. Hasta ahí el plan justamente de nuestro país. Pero vamos a destacar también una noticia a nivel internacional, porque hay una científica argentina que ha sido premiada en los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Virginia. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja, y en este sentido se le ha premiado por un test justamente para detectar el coronavirus. Estamos hablando de una mujer que no es viróloga,
que se fue a Estados Unidos a trabajar, es porteña, y que allí ayudó y mucho cuando comenzó esto el año pasado y había que buscar rápidamente salidas para conseguir test que puedan confirmar la enfermedad o descartarla. Esta científica argentina, como decíamos, que se ha destacado y que ha, por supuesto, también dejado bien a nivel internacional al país con respecto a toda la instrucción y la educación que tuvo en la República Argentina. Estamos refiriéndonos a todo lo que es noticia y en este caso de esta mujer que es Carla Finkelstein, quien ha sido distinguida por la Universidad de Virginia por haber desarrollado entonces un kit para la detección del nuevo coronavirus y ha ayudado en esa materia a la universidad, que es pública en ese lugar, pero que también tiene fondos y avanza para el desarrollo de este tipo de situaciones cuando la pandemia ya había atravesado al mundo, preocupaba mucho y había con celeridad que buscar la posibilidad de testeos y de resultados. Vamos ya con las recomendaciones. Sigamos cuidándonos. Hay que usar el barbijo correctamente, por sobre la nariz y debajo del mentón, mantener la distancia física, 1,5 metros o 2 metros, y además el lavado con frecuencia de manos, ya lo hemos dicho desde aquí, aunque lo principal sigue siendo no exponerse, no salir a buscar el virus y quedarse en casa. Los números de Tucumán: 889 en las últimas 24 horas. Esta cifra casi, como dijeron desde el CIPROS, hay que multiplicarla por 2. Estamos casi en 1.700, 1.800 casos, 88.069 confirmados, 80.170 recuperados, activos permanecen 6.241, 1.611 fallecidos. Los números de la provincia, una situación crítica donde debemos ser responsables como ciudadanos y dejar de lado sobre todo las reuniones sociales que representan casi el 80% de los contagios. Es allí, no es en las escuelas, no son en otros lugares, sino es en las reuniones familiares, en las fiestas, reuniones sociales que no debemos justamente tener en cuenta para la posibilidad de una alternativa, ya que hay que quedarse en casa, debemos ser responsables. Bueno, vamos a ir ya rápidamente, como es habitual, a consultar al doctor Pablo Yedlin, el diputado nacional que además preside la Comisión de Salud de la Cámara Baja, porque él habitualmente nos ilustra y hoy tenemos directamente la posibilidad de hablar sobre prevención. Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Cómo están todos ahí en Canal 10? Sí, bueno, hoy la verdad es que, como bien decís vos, en plena segunda ola y como muy bien decías recién, las medidas de cuidado, el tema este que contabas de las reuniones sociales, ¿no? En general, cuando uno hace un interrogatorio a todos los pacientes con COVID o que empiezan con síntomas de COVID y uno les quiere hacer hacia atrás el anamnesis de cuándo se enfermaron, en casi todos encontramos la misma historia. Estuve en una reunión social, en esa reunión social no me cuidé, hubo una persona que estaba sintomática y no nos avisó, creyó que era un cuadro banal, que era un cuadro resfrío común, fue a la reunión y nos contagiamos. Así que, por favor, primero entender que estamos en plena ascenso de casos. Fíjense que el año pasado, en el peor momento, tuvimos 1.200 casos, ya estamos casi en 900. O sea, vamos camino hacia eso, pedirles que vale la pena el cuidado, que si nos cuidamos vamos a poder interrumpir la línea de contagio. Y entonces sí, mostrarles algunos números que tienen que ver con y alguna forma de cómo se contagian. Esa es la primera. Fíjense, al principio de la pandemia había discusiones acerca de si esto se transmitía por gotas grandes, que expedimos cuando hablamos, o sea que necesitamos estar cerca de la persona para contagiarnos. Para eso es justamente el uso del barbijo. En líneas generales, esa forma de contagio existe, pero no es la más importante. O si era que nosotros ensuciábamos con nuestra respiración superficies, tocábamos la superficie, después la llevábamos a la cara y nos contagiábamos. Por eso el tema del alcohol, de la limpieza de superficies, tampoco es la principal vía. Hoy se sabe que la principal vía es la vía de aerosoles, o sea que cuando hablamos, micropartículas que expedimos quedan suspendidas en el ambiente y son respiradas por otra persona y de esa manera se genera la forma más común de contagio. Veamos la próxima. Vamos a la próxima. En esa ustedes ven, miren, son autos. Ahí hay unas cosas muy interesantes, que ustedes ven que cuando una persona está en un auto y el auto está cerrada las ventanillas,
La verdad que en solo 15 minutos que estemos en un auto solos respirando, el 4% del aire que respiramos ya lo hemos respirado una vez. O sea que fíjense, si estamos con alguien en la situación 2, en 10 minutos que estemos, ya el 8% del aire que respiramos ya lo respiró la otra persona y por lo tanto se contagia, ¿no? Entonces, por lo tanto, el riesgo de contagio en un auto con las ventanillas cerradas en una hora llega al 71%. ¿Cómo podemos evitarlo? Simplemente abriendo las ventanillas. Si abrimos una de las ventanillas de adelante y una de las de atrás, por supuesto usamos barbijo, la circulación del aire evita que volvamos a respirar el mismo aire que ya se respiró. En la próxima vemos que eso también ocurre en las aulas. Fíjense esto como el hecho de abrir las ventanas, fíjense cuando uno abre las ventanas, como las curvas de aire, de CO2, digamos, que mantienen el aire que ya respiramos y es un medidor de cómo respiramos el mismo aire. ¿Y cómo hacemos para que eso no suceda? Intentamos abrir puertas y ventanas en forma cruzada, para que haya corriente de aire. Cuanto más nos moleste el viento, cuanto más un poquito de frío tengamos, lo digo por aulas, lo digo por bares gastronómicos, lugares de trabajo, abrir las ventanas. Hoy el aire acondicionado y todo cerrado no nos protege porque no recicla el aire, no lo filtra el aire. Así que abrir las ventanas, aunque sea invierno, abrigarnos un poco más y tenerlos abiertos. En la próxima quiero mostrarles, bueno, otra vez el tema de cómo se reventila y un aparatito que han inventado acá, un medidor de dióxido de carbono en la Universidad San Pablo T, muy interesante, que es una especie de semáforo que permite saber si en un lugar cerrado la cantidad de dióxido de carbono es tal que ya justifica, si está en amarillo, que podamos abrir o debamos abrir las ventanas o dejar de poner gente. Quiero avisarles que otro de los factores que es importante es la cantidad de gente. Nosotros necesitamos por lo menos que por cada persona haya 4 metros cuadrados de distancia, o sea, 2 metros desde nosotros con otra persona. Es eso que genera que en algunos bares la cantidad de personas que puedan estar en el bar sean menor, permite que esa distancia disminuya mucho el riesgo de que ventilemos y nos contagiemos de la otra persona. Entonces, ya para terminar, seguimos con las mismas recomendaciones, que no voy a repetir porque las dijiste muy bien recién, Marcelo, pero básicamente mantenernos a 2 metros de cualquier otra persona, mantener la ventilación cruzada, abrir puertas, ventanillas de los autos, dado que de esa manera reducimos en gran medida. Y la verdad es que un mensaje final, lo que hagamos nosotros cambia lo que va a pasar con la curva, porque a veces uno dice, bueno, pero si no soy yo el que decide, sí, porque el crecimiento es tan exponencial. Si yo contagio a una persona que contagia a 4, que contagia a 4, que contagia a 4, si yo corto esa cadena, la curva va a empezar a bajar. Así que démosle tiempo a nuestros grupos de riesgo que se vacunen. Démosle tiempo a que nuestros grupos de riesgo vacunados, que ya son muchos, hagan anticuerpos. Ese es el desafío que tenemos hoy por delante. Y me parece que todo ese esfuerzo es muy válido. Estamos cansados, estamos enojados, estamos agobiados, pero este esfuerzo hoy vale más que nunca. Así le demos la posibilidad a todos los grupos de riesgo se vacunen y hagan anticuerpos para evitar formas graves. Pablo, muchísimas gracias por ilustrarnos. Será hasta la próxima semana. Gracias. Así será. Muchas gracias a vos. El diputado Pablo Yedlin, que además es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que multiplica reuniones, por supuesto, en Buenos Aires también con las autoridades sanitarias del país, contándonos sobre todo esto que tiene que ver tan importante como es la ventilación en casa o en un automóvil, que es necesario para cortar, como decíamos, la cadena de contagios, y nosotros desde nuestro lugar en forma individual podemos hacerlo si nos comportamos como corresponde. Es eso lo que hay que entender, no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba, de lo que podemos hacer en nuestros ámbitos laborales, en el hogar, lo que va a permitir que la cadena de contagios se corte. Por ahora, todo el mundo espera más vacunas, todos quieren lo mismo y hay pocas, por lo tanto nuestra actitud va a ser fundamental.
Si estuviste en contacto con un caso positivo, no asistas a reuniones familiares ni te reúnas con tus amigos. Es la mejor forma de demostrar tu afecto. Ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos. Se viene un fin de semana donde también se genera el desafío de si vamos a ser responsables o no, si vamos a ayudar para que esta situación se controle, se mitigue la cantidad de casos y podamos en nuestros hospitales y sanatorios recibir a pocos pacientes con necesidad de terapia intensiva o respiradores. Depende de nosotros, más que nunca. Hasta el próximo lunes, gracias.